por pagar a terceros, que son otras empresas que les provee de otros tipos de equipos o herramientas o diferentes servicios, pero que no forman parte de su actividad, y el tema laboral y tributario, que también se contabiliza en el momento que esté pendiente de pago. Y la cuenta de patrimonio, que la cuenta de patrimonio es lo que realmente tiene la empresa, y en ese caso es donde vamos a relacionar los valores que aportan los socios. Por ejemplo, en esa cuenta de capital pagado suscrito es lo que ustedes como socios van a aportar para la creación del proyecto. Las reservas, que es, bueno, ahorita lo vamos a hablar, que es el dato que ustedes contabilizaron en este resultado, y las utilidades del ejercicio, tanto de ese periodo que se está finalizando, que también salen de estos resultados, como de ejercicios anteriores, como la acumulación de ganancias o de pérdidas. ¿Listo? Entonces, Okay. empezamos, señora. Ahí en pasivo se pone el valor total de la nómina, como en el estado de resultados. ¿Qué pasa? Si la nómina, ¿qué sucede? Si ustedes colocan la nómina como un pasivo a corto plazo, ¿sí? Significa que ustedes no la han pagado. ¿Listo? En cambio, si ustedes como son juiciosos y ordenados y pagan la nómina a tiempo, lo que hacen es contabilizarla en el gasto operacional o en el costo de producción, ¿cierto? Entonces, cuando usted la relaciona en el costo o en el gasto, no se debe relacionar como pasivos. Pasivos es cuando la nómina no se ha pagado, y acá podemos relacionar, son los conceptos que se pagan posteriormente a la vinculación laboral o en fechas específicas. Primas, cesantías, hoy, y les voy a explicar cada una de las cuentas que vamos a analizar en el estado, en el balance. Y acá hago una aclaración. Puede ser que los proyectos ustedes les apliquen todas las cuentas o no les apliquen todas las cuentas, ¿listo? Pero acá les voy a explicar en general para que ustedes puedan tener esa información clara, ¿listo? Bonito momento. Profe, una pregunta. El balance, el está resultado en 12 meses, el balance general también tiene que estar a 12 meses. Y las mismas fechas, ¿listo? Si fue de 1 de enero a 30 de diciembre, es el mismo dato. En este caso lo estoy colocando de 1 de mayo 2020 a 30 de abril 2021, que están los 12 meses. ¿Listo? Siempre la misma unidad de tiempo, o si no nos cambian los datos. Bueno, en la cuenta de activos. En la cuenta de activos vamos a tener las siguientes cuentas que conforman el activo corriente, y aquí hago con referencia al activo corriente. El activo corriente es aquel que permite convertirse en dinero en un corto plazo, o sea, en un plazo inferior a un año. Entonces vamos a ver ese componente como tal. En esa situación, en ese tipo de cuentas, encontramos la famosa caja, los famosos bancos y las cuentas por cobrar. ¿Listo? ¿Qué hacemos referencia con ese tema? Caja. ¿A qué hacemos referencia? Que es el dinero que nos pagan en efectivo de las ventas. Por ejemplo, en esas tres cuentas es donde ustedes van a ver reflejado cómo están recibiendo el ingreso de la compañía. Un ejemplo, si ustedes venden, en el caso último de los eventos, vendieron el evento diamante, ¿sí? Puede ser que el cliente les entregó el dinero en efectivo, entonces el dinero entró a la cuenta de caja, ¿sí? O les hizo una consignación, o les hizo una transferencia, o les pagó con un cheque. Ese dinero entra a bancos. O usted les dio un plazo para un pago a 30 días, ¿sí? Y los 30 días casualmente pasó la fecha del 30 de abril, la fecha de pago está para el 15 de mayo, digamos, ¿sí? Entonces, en ese caso, como pasó el 30 de abril y no ha pagado el cliente, ese valor de ese servicio diamante entra como cuenta por cobrar. O puede ser mixto. Me pagó una parte en caja, en efectivo, otra parte en bancos,
otra parte en crédito o como la hayan puesto, pero siempre esas tres cuentas van a ser el reflejo de cómo me pagaron el valor de las ventas. Por ejemplo, ahí tenemos muy pendientes, muy atentos a lo que ustedes proyectaron en ventas, cómo me pagan los clientes. Lo ideal es que esté concentrado acá en estas dos, pero puede suceder que ustedes den crédito a algunos clientes, ¿sí? Dependiendo pues las políticas de crédito y dependiendo las políticas de la compañía que pueden construir. ¿Listo? Bien, ahora, tema de inversiones corto plazo, ¿sí? Acá hago con referencias a inversiones, que en el ejemplo que ustedes como empresa identifican que tienen un recurso, un dinero, acá en caja o en bancos que no están utilizando, que no requieren para pagar sus gastos operacionales. Entonces, en ese caso, ustedes abren títulos de renta fija o de tasa fija, que son los famosos CDTs, o inversión en acciones o en bonos, para que sean administrados por una entidad financiera, una fiduciaria, una comisión de bolsa, etc. Y invierten ese dinero a través de sus títulos para generar, en ese caso, ingresos no personales por rendimientos financieros o dividendos financieros. Entonces, en ese caso, si ustedes quieren hacer algunas inversiones en títulos, normalmente son en títulos de renta fija, en CDTs, que abren, lo pueden colocar el valor ahí, lo pueden hacer. O lo pueden utilizar también como mecanismo para guardar el tema del valor de las reservas o el valor de las utilidades. Es un estimado que ustedes pueden tomar ahí y que las empresas generan para futuros proyectos. En el caso de inventarios, estas cuentas que están acá solamente le aplican a las empresas de producción y transformación. A las empresas de servicios no les aplica, en el sentido que las empresas de servicios no tienen inventarios. Entonces, acá, por ejemplo, voy a tomar el ejemplo de las empresas de la avena, ¿sí? Los inventarios hay tres tipos de inventarios en una empresa de producción y transformación. Inventarios de materias primas, inventarios en productos de transformación y inventarios de producto terminado. Entonces, inventarios de materia prima. El valor de la materia prima que compró la empresa de avena, de las hojuelas, la avena, el azúcar, lo que hayan comprado de materias primas, en bruto, que tengan disponibles en el momento del cierre del balance general. Aquí importante estamos analizando de cómo al 30 de abril de 2021, qué saldos tenemos en esas cuentas como tal. ¿Listo? Entonces, en ese caso, ¿cuánto tenemos, qué valor tenemos invertido en esas materias primas? Producto en transformación. Entonces, ellos reúnen esos productos, estas materias primas, hacen una mezcla, hacen unas combinaciones y pueden dejar, no sé, me imagino, por un ejemplo, en un recipiente grande o en varios recipientes, el producto mezclado, ¿sí? Listo para poder ser ya los productos de basado y hacer el proceso terminado, pero lo tienen en esas ollas, esos utensilios de mezcla. Entonces, en ese proceso es producto de transformación y ahí pueden determinar cuánto vale ese producto de transformación, porque saben qué materia prima tienen ahí involucrada en ese proceso. ¿Listo? Y producto terminado, cuando ellos ya hayan hecho el proceso de envase de la avena y lo tengan listo para la comercialización. Profe, una pregunta, qué pena interrumpir. Tranquilo. Y para el caso de una panadería, más o menos, entonces usted dice que para el inventario de la materia prima hay dos opciones, ¿sí? Entonces uno puede escoger como la que más convenga o la que más se acomode a la actividad económica. ¿Dos opciones? No. Es que usted había dicho que en los inventarios de materia prima pues habían como varias opciones, si no estoy mal. No recuerdo esas varias opciones. Materia prima es materia prima. Por ejemplo, en una panadería, ¿qué materias primas tiene la panadería? Tiene la harina, tiene los huevos, tiene la levadura, no sé. Todo lo que tengan en materias primas sin haber hecho ningún proceso de transformación es el valor que colocamos ahí. Ah, listo. Profe, qué pena. Ana Cristina, el proyecto ecológico, yo también quisiera preguntar si para nosotros también aplicaría el tema de inventario. La verdad no estamos seguros. En ese caso, un ejemplo. Sucede que hoy estamos a 30 de abril, ¿sí? Hoy le recibimos a Ricardo 500 kilos
de archivo de 500 kilos de PET, ¿sí? Pero ese material no alcanzamos a llevarlo o a comercializarlo en la empresa a la empresa recicladora que nos compra ese material, ¿cierto? Como el 30 de abril es el cierre contable en este caso, el cierre del balance, ¿sí? Y no lo pudimos comercializar, nos quedó como inventario, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Yo le reconocí a Ricardo esa cantidad de material que llevó a la universidad, pero como no lo vendí, quedó como inventario. Entonces, en ese caso, ustedes solamente utilizarían inventario, pero como inventario producto terminado. ¿Listo? Porque ustedes no hacen ningún tipo de transformación. Listo, profe, gracias. ¿Sí? Pero ese es en ese escenario, ¿listo? Que en el caso de ustedes, que son comercializadores, no alcanzaron a comercializar ese inventario. ¿Listo? Bueno, sí, te escuchamos. Digamos, ahí bueno, es que no sé si aplique para inventario de producto terminado, podríamos poner los ingresos no operacionales de producto, de venta de productos, o no tiene nada que ver. No, nada. La cuenta de ingresos solo va en el estado de resultados. Sí. Sí, ahí lo que hacemos, lo que dice el comparativo del tema de ingresos, es que con estas tres cuentas, caja, bancos o cuentas por cobrar, identificamos cómo nos pagó los clientes. ¿Sí? En el caso tuyo es válido el tema que si tuvimos un ingreso no operacional por otro tipo de actividad de la empresa, ¿listo? Y el cliente me pagó o en caja o en bancos o cuentas por pagar. Entonces, el ingreso operacional fue de 500 y tengo que identificar esos 500 dónde llegaron, si acá, acá o acá. ¿Listo? Listo, profe, digamos entonces, bueno, digamos que se vendieron 10 cosas a 1.000.000, 10, bueno, Sí. productos. Entonces, digamos que me pagaron 5 en efectivo, esos 5 irían en caja, que me pagaron 3 con tarjeta, esos 3 irían en bancos, y que 2 no me han pagado, esos serían cuentas por cobrar, ¿sí? Exactamente, sí, señor. Siempre estas tres cuentas es la contrapartida, sino que no quiero entrar a las cuentas T, o si no, no alcanzo a explicarles las otras cuentas. Pero es la contrapartida. Recuerden la norma contable, lo que entra tiene que salir. Entonces, la cuenta de ingresos es una partida a crédito, donde reflejamos las ventas, y las cuentas de activos son naturaleza de débitos, donde entran y donde dicen, si vendí 10 millones, como colocaste bien el ejemplo, 10 millones, esos 10 millones salieron de ventas y necesito identificar a dónde entró ese dinero. ¿Dónde entró esa venta? Perdón. Si en caja, en bancos o en cuentas por cobrar. Bien, listo. Acá hay otra cuenta que puede suceder, que pueden ustedes tener en mente, que llaman los famosos gastos pagados por anticipado. ¿Listo? ¿Eso a qué hace referencia? Esos son los gastos que ustedes pagan sin haber consumido o haber accedido a esos servicios. Les coloco un ejemplo muy común. El seguro obligatorio de los vehículos. ¿Sí? ¿Quién tiene vehículo o motocicleta? ¿Algunos es? ¿O familiares? ¿Sus papás? ¿El SOAC? Sí, profe. ¿Cierto? ¿Ustedes han visto la fecha que tiene vigencia los seguros? En el caso del seguro obligatorio. 1 año, ¿no? 1 año. 1 año. ¿Y ese año el vencido o anticipado? Sí. Anticipado porque no lo paga y se vence al año. Exacto. Un ejemplo, si hoy expedimos ese seguro 20 de mayo de 2020 con fecha de inicio 20 de mayo, el vencimiento de ese seguro es el 19 de mayo del 2021. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? ¿Ese seguro se paga el 19 de mayo del 2021 o se pagó el 20 de mayo del 2020? El 20 de mayo del 2020. Exacto. Entonces, en ese caso, es un gasto pagado por anticipado. ¿Por qué? Es un gasto que se lo genera, sé que es obligatorio para poder movilizar los vehículos, pero no lo hemos consumido. ¿Sí? Entonces, en ese caso, como ese tipo de gastos puede suceder, hay otros iguales. Sucede que como no se han consumido, no se puede contabilizar en el estado de resultados. Se contabiliza en el balance como un activo corriente, porque pues su durabilidad es menor que un año. Sí. O sea que digamos eso solamente iría ahí si se tuviera algún vehículo o algo así que la empresa estuviera utilizando. O un gasto, por ejemplo, pasa con el arrendamiento también. Un caso, ustedes deciden que el arrendo de la oficina por negociación con el arrendatario, deciden que van a pagar 6 meses o 1 año anticipado del arriendo. ¿Sí? Entonces, como van a provisionar, van a pagar, si el arriendo es 1 millón, yo voy a pagar 12 millones, ¿sí? Para que me dé un mejor valor o unas mejores condiciones
del arrendamiento. Entonces, como es un gasto que se causaba mensual, pero yo lo pagué ya anticipado los 6 o los 12 meses, lo coloco como un gasto pagado por anticipado. Porque el arrendamiento no lo han causado ustedes. Hasta que completen los 6 meses o el año, es que van a consumir ese arrendamiento. ¿Listo? Entonces, así como los seguros, arrendamiento, hay otros gastos. En el caso de los proyectos de ustedes, no tengo identificado gastos pagados por anticipado. Realmente no veo de pronto algo de seguros que pueden colocar ustedes por el tema de seguros de... Los seguros de vida o algo así. Sí, seguros de fábricas para el tema de incendio, terremotos, seguro de mercancías, que también se manejan. Podrían ustedes contabilizarlo, pero pues no lo he visto tan tangible o tan necesario para poder eso. Pero, ¿aquí hay proyectos de exportación? No, profe, creo que no. No, lo relacionaba por el tema de algunos seguros que deben tener las empresas exportadoras de productos del país, ¿sí? Seguros de que va desde la mercancía que sale de la bodega donde se elaboró hasta el puerto destino del cliente final. Ahí se podría generar algún tema de gasto pagado para anticipado, pero si no hay proyecto de exportación, no habría. Pero para que lo tengan en cuenta ya, ¿listo? Bueno, otros activos que son los activos no corrientes o fijos, que eso significa que son activos que no son convertibles muy rápido en dinero, que se pueden convertir en dinero, pero se demoran mucho más y su periodicidad puede ser mayor a un año. En ese caso, tenemos estas cuentas. Inversiones a largo plazo, que son estas nuevas inversiones en títulos de deuda pública, cuentas de ahorros es corto plazo, llevar en los bancos. Entonces, inversiones en CDTs, en bonos, en acciones, que ustedes vean que su vencimiento es superior a un año. También que ustedes determinen qué valor de las utilidades o del dinero disponible que tenga la empresa pueden invertir. ¿Listo? Propiedad, planta y equipo. En esas sí les aplica a todos ustedes. Ustedes invirtieron, bueno, estas dos no veo ningún proyecto que haya invertido en comprar un local, un terreno, no les aplica. Pero sí estos. ¿Sí? ¿Hay un local? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces en ese caso deben contabilizar el valor comercial de ese local. ¿Listo? ¿Cuánto vale ese valor comercial de ese local? Vale 30, 40, 50, 100 millones el valor. ¿Listo? Maquinaria. Acá donde yo les hice mucho énfasis con el tema de estado de resultados. Si ustedes colocan un valor de estado de resultados, pero en el estado de resultados de depreciación de maquinario, equipos de cómputo, muebles y enseres, tienen que relacionar el valor comercial de esos muebles, de esa maquinaria, de esos muebles y enseres, esos equipos de cómputo. ¿Listo? Así como el ejercicio creo que con dos grupos lo dice, ¿sí? Entonces, tenerlo muy claro. Y ahí es donde le vamos a restar la depreciación. Un ejemplo, digamos en este caso de esta empresa, tenemos una maquinaria de 20 millones, unos muebles en series de 10 millones, ¿sí? Y equipos de cómputo por 6 millones. ¿Listo? Ahora, ustedes en el estado de resultados contabilizaron unas depreciaciones. ¿Listo? Digamos, para agilizar el ejercicio, para no entrar al detalle, porque ustedes tienen que hacer el detalle de qué políticas tienen de depreciación de la maquinaria, de depreciación de muebles y enseres y de depreciación de los equipos de cómputo. ¿Listo? En este caso, vamos a decir que todo lo vamos a depreciar a 5 años, por el ejemplo. Entonces, sumo todo el valor comercial de los activos y lo divido por 5 años, que es el valor que ustedes calcularon en el estado de resultados. ¿Listo? Eso significa que la depreciación son 7.200.000 de estos de maquinaria, de estos muebles y de estos equipos de cómputo. Y el valor real que va acá, el valor real que va en propiedad, planta y equipo va a ser la sumatoria de sus activos fijos, de sus propiedad, planta y equipo, menos la depreciación. Y nos queda un valor, en este caso, de 28.800.000 pesos. Entonces, por eso es importante haber contabilizado bien la depreciación y saber cuál es el valor comercial de cada uno de los activos. ¿Listo? Y eso sí lo voy a validar con el archivo que ustedes me envíen la próxima semana. ¿Listo? Importante que ese día me envíen en la misma hoja de Excel, en una hoja del estado de resultados que ya hemos validado con las indicaciones de correcciones que les he solicitado, y en otra hoja de Excel, en la misma archivo, en la otra hoja,
el balance general, porque a mí me toca cruzar este dato de depreciación. Sí, ustedes contabilizaron en el estado de resultados 7.200.000 y efectivamente corresponde a la depreciación de sus equipos de cómputo, esa maquinaria y sus muebles y enseres. ¿Listo? Es importante ahí. Intangibles, aquí hay empresas de tecnología. ¿Alguno de ustedes? ¿No? Bueno, entonces en intangibles, ¿qué significa? Son otros activos que puede tener la empresa, que son el tema de licencias, patentes, software especializado, ¿sí? O franquicias también, que se pueden haber constituido. Entonces es intangible, que son valores que también pueden ser muy importantes. Por eso relaciona el tema de las empresas de software, que en el caso de estas empresas, el valor más representativo de sus activos son los software, ¿sí? Lo que hay ese desarrollo tanto propio o que hayan comprado a terceros para desarrollar su actividad. Entonces pueden tener ese valor de intangibles, que le diría que acá no. Pero por ejemplo, en la empresa de avena, ustedes tienen que sacar un registro en Vima, ¿cierto? ¿Aló? ¿Están los compañeros de la avena? Sí, profe. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes tienen que expedir un registro en Vima. Sí, señor, profe, permiso. ¿Sí? ¿Cuánto vale y qué tiempo tiene de vigencia ese registro en Vima? Pero, profe, ¿qué? Bueno, mientras lo consultan, es importante eso. Si ese registro en Vima, sí, creo que saben, para alimentos creo que es de 3 o 5 años, tiene una vigencia superior a un año, deben contabilizar como otros activos intangibles ese valor de ese permiso en Vima. ¿Listo? Porque fue un valor que la empresa sacó para poder legalizar, podríamos decir, su proceso productivo y comercialización, y que en ese caso, cuando ustedes le otorgan ese registro en Vima es solamente de ese producto y de esa empresa. No se puede, no es por arrendamiento, ¿sí? O alquiler, porque ese estudio que se hizo por ese ente de control pertenece a ese tipo de producto y ese tipo de compañía. Entonces se lo deben relacionar como un activo intangible. Bien, entonces sumando todo eso, todas estas cosas. Señor. Aló. No te escucho. Nosotros podríamos vender la marca para No está, falta la comunicación, no te escuchamos. El tema es la pregunta, ¿listo? Cuando se restablezca la comunicación, ¿listo? Entonces suman esos valores del activo corriente, ¿sí? Del activo fijo o no corriente, y totalizan el valor de los activos. ¿Listo? Bien. Ahora vamos a seguir con los pasivos, que los pasivos nuevamente son las obligaciones que tiene la empresa con terceros, obligaciones financieras. Espérate un segundo, termina esa parte y sigues. Obligaciones financieras, obligaciones con proveedores, obligaciones laborales y obligaciones tributarias. Eso es lo que conforma los pasivos. ¿Listo? Bueno, sí, dale. Aló. Bueno, sigo entonces yo. Entonces, pasivos, lo mismo. Pasivos de corto y largo plazo, ¿sí? ¿A qué voy con ese tema? Dependiendo si la obligación, el pago de la deuda puede ser a un año, es corto plazo. Si la obligación es superior a un año, va a largo plazo. En esa situación, vamos a hablar de las obligaciones financieras de corto plazo. Son los créditos que creo que ninguno de ustedes en sus resultados contabilizaron, gastos no operacionales por intereses de créditos. Entonces, en ese caso, si hubieran contabilizado gastos de intereses, significa que tienen una obligación, un crédito vigente de capital. Entonces, ahí tendríamos que colocar el valor del préstamo que les otorgaron, que genera ese gasto de capital, ese gasto de intereses, y que demuestra el saldo de capital vigente a la fecha. ¿Eso qué significa? Que durante el año ustedes pagaron capital y pagaron intereses sobre ese crédito. Entonces, si durante el año pagaron, no sé, esos 20 millones,
pagaron 1.200.000 de capital y 2 millones de intereses, el 1.200.000 se lo restan al capital y el 2 millones se contabiliza en los gastos no operacionales del estado de resultados. ¿Listo? En ese caso creo que ninguno lo vi que tuviera apalancamiento financiero, pero en caso que alguno tenga, entonces tienen que reflejarlo ahí. Si reflejaron gastos no operacionales por intereses, tienen que tener un valor de crédito, un valor de capital vigente en obligaciones financieras de corto y de pronto de largo plazo. ¿Listo? Proveedores. Es en el caso de todas las empresas que me proveen ese famoso costo de producción, lo que ustedes calcularon allá. Por ejemplo, el tema de, nuevamente me voy a la avena por el tema de producción. Entonces, los señores que los provee la avena, les provee el azúcar, les provee la leche, los diferentes insumos que necesitan para hacer esa avena especializada, esos son proveedores. Y en el caso que al cierre del 30 de abril de 2021, sus proveedores les hayan otorgado créditos y se hayan pagado esos créditos, lo contabilizan ahí. ¿Listo? Eso es importante la fecha de corte, porque no es decir, no, es que a mis proveedores yo les compré 100 millones de pesos y 100 millones coloco ahí. No, de esos 100 millones al 30 de abril, en este caso del 2021, ¿cuánto les debo? Les puedo deber 20, les puedo deber 50, les puedo deber 5 o les puedo deber más de 100 millones. Dependiendo el momento del corte, qué facturas tengo pendientes de pago a proveedores. ¿Listo? Profe, una pregunta, digamos en el caso de los ladrillos, nosotros podríamos poner allá en inventario el último material que compramos, digamos, para el último mes. Sí. En este caso, Y acá en proveedores sería ese valor, digamos, si lo sacáramos a crédito. exacto, por ejemplo, esta es la contrapartida. ¿Sí? Porque, ¿qué pasa? El inventario se lo contabilizan con el valor como lo compraron. ¿Sí? Entonces, en ese caso, digamos, coloquémosle valores. Y los ladrillos que, bueno, se los transforman, entonces sería el plástico, ¿cierto? El plástico es el principal materia El prima. plástico y las botellas. Listo. Sí, Entonces, digamos, en ese caso, inventario de materia prima, digamos, ustedes el 30 o el 29 de abril compraron esas botellas y esos plásticos, ¿sí? Y valió 30 millones. ¿Listo? Y esos 30 millones, su proveedor le dijo, no, tranquilo, no me los pague en ese momento, sino le dio un plazo para que los pague el 30 de mayo. Como el 30 de mayo está fuera del rango del 30 de abril, que cierra el estado financiero, entonces acá está 30 millones que entraron en el inventario ese día, en materias primas porque no lo han hecho el proceso de transformación, y 30 millones en proveedores porque ustedes no han pagado esa factura al proveedor. En el caso que usted las haya pagado, lo que hacen es una salida del valor de caja y de bancos. ¿Sí? Le restan al valor del saldo acá. Digamos, si ustedes tenían 50 millones en caja ese día y pagaron la factura de 30, pues ya no tienen 50, tienen 20. Pero digamos que lo más fácil sería decir que a ese corte, pues uno está está endeudado, no debe nada, no tiene nada. Sí, en el caso de ustedes, y lo ideal, como empresas nuevas, lo ideal es que acá sea muy bajo el valor que se contabilice. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a tener problemas hacia el futuro. Van a restar deudas bastante representativas para las futuras vigencias. Entonces, para empezar, es lo mejor en este tema de obligaciones financieras que estén ceros, proveedores estén ceros, ¿sí? Para que no les impacte tan negativamente cuando empiecen a desarrollar la actividad y necesiten ese apalancamiento. Listo, profe. Gracias. Bueno, ahora empezamos con el tema de impuestos. ¿Impuestos como cuáles? Renta, PIB, de comercio. Señora. Y digamos ahí en obligaciones financieras de corto plazo podríamos poner, digamos en el caso de la agencia de turismo, nosotros como pues le compramos a los proveedores el transporte, el hospedaje, todo eso, ahí iría lo que debemos hasta el momento o ahí no iría nada. En ese caso, el transporte, el hotel y eso, ¿qué serían? ¿Obligaciones financieras o proveedores? Proveedores. 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 ¿Listo? Entonces, en ese caso, si ustedes manejan crédito con esos proveedores, contabilizan el valor de las deudas que tengan a esta fecha, al 30 de abril o al 30 de diciembre que ustedes dan, dependiendo de la fecha que ustedes hayan ahí en proveedores. En proveedores. Pero lo que tengan pendiente a esa fecha de corte. ¿Listo?
O sea, si la factura está para mayo en mi ejemplo, Digamos nosotros, digamos en el estado de resultados, el valor total de proveedores se restó en el costo. Entonces, querría decir que en el balance general el valor total de proveedores ya se pagó, ¿cierto? ¿O no? ¿qué pasa con el estado de resultados? En el estado de resultados sí tenemos que identificar cuánto realmente estamos pagando por los servicios que estamos vendiendo, ¿sí? Independiente que si ya se pagó o no se le pagó al proveedor. En el estado de resultados totalmente aparte de eso, ¿sí? Acá después vamos a ver la contrapartida, si efectivamente ya lo pagué, cómo estuvo la salida entre caja y bancos, ¿sí? Y o si no lo pagué, cuánto tengo reflejado en la cuenta de proveedores. O sea, digamos que yo recibí todo en efectivo de 1.000.000 por los 12 meses, o sea, 12 Sí. millones, ¿sí? Recibí todo en efectivo, entonces tengo 12 millones en caja. Y tengo proveedores por 5 millones, entonces ahí en caja irían los 12 millones menos los 5 millones que yo ya pagué totalmente a 30 de diciembre de 2021. Si 31, ustedes, perdón. ¿qué pasa? Y lo ideal es que ustedes, a medida que van recibiendo sus ingresos, vayan pagando sus proveedores, ¿sí? Para que no se les acumule esas deudas y tengan problemas con las materias primas o insumos que requieran para la elaboración de los proyectos. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes a medida que va pasando los meses, los días, ustedes van moviendo el dinero, van recibiendo, van pagando como ustedes lo manejan, ¿sí? Pero acá es importante, los proveedores, los saldos que estamos colocando acá, son los que están a la fecha del 30 de abril de 2021 o al 30 de diciembre, según las fechas que ustedes tengan proyectadas en sus estados financieros. ¿Listo? Entonces, en ese caso, ese proveedor, si tiene un valor ahí, significa que no lo han pagado. ¿Sí? Si van a utilizar el dinero de la caja, lo hacen, sacan los 5 millones que tenían pendiente de proveedores, dejan en cero proveedores y le restan ese valor a la caja. A la caja, ¿cierto? Sí, exacto. Pero siempre y cuando que esa transacción, ese movimiento contable se haga antes de la fecha del corte del balance. ¿Listo? Por eso yo coloco el ejemplo de mayo. Si yo a mayo tengo facturas que pagar de mayo, me quedan pendientes de pago. ¿Listo? Yo pagué ese proveedor el día 30 o el día 29 de abril y está dentro del rango, me quedan cero proveedores y resto el valor de la caja o del banco. ¿Listo? Bueno, sigamos. Impuestos. Los impuestos que hay que contabilizar acá. ¿Listo? Impuesto de renta. Por ejemplo, eso fue lo que yo les comenté con un ejemplo de sus compañeros de hoy. Ese valor es el que debemos colocar, que calculamos en el estado de resultados. Ese 33%. Entonces, en ese caso, ustedes toman ese valor que calcularon ahí y lo proyectan como un valor a pagar, porque ¿qué pasa con la renta? La renta se paga una vez al año y es siempre una fecha posterior al cierre contable. Entonces, ese valor lo deben contabilizar acá. IVA, industria y comercio. ¿Ya todos averiguaron sus tarifas de IVA, industria y comercio? ¿Qué busca? ¿Qué busca, mi amor? ¿Qué busca? Lindo, No. porque es tan hermoso. Bueno, ahí importante, deben contabilizar, por ejemplo, en alimentos al 5, servicios y comercios al 19. Entonces, ahí es donde deben colocar el valor del IVA sobre las ventas que ustedes generaron en el año y la industria y comercio según la tarifa de la ciudad, departamentos donde estén comercializando, donde estén prestando los servicios. ¿Sí? Ese valor acá. Profe, yo no estoy entendiendo. En el tema de impuestos, Está bonito. Sí, en el tema de impuestos no estoy bueno, entonces entendiendo. impuestos, me devuelvo ahí. El valor de renta es el que ustedes contabilizaron en el estado de resultados. ¿Listo? Ese 33%. ¿Listo? De lo que ustedes calcularon en el estado de resultados de impuesto de renta, lo colocan ahí, porque ese impuesto no se ha pagado. Siempre el impuesto de renta se paga una vez al año y son fechas posteriores a la presentación del balance general, porque ese es el soporte realmente que se utiliza para pagar el impuesto de renta, el balance general. Listo, ahora con IVA. Con IVA, ese impuesto de IVA se calcula sobre el valor de las ventas, ¿sí? Recuerden que los productos y servicios que ustedes están ofertando están con IVA. ¿O hay algún exento de IVA en ese momento en algunos de los proyectos? Creería que no. No, de pronto el ecológico, pero creo que todavía no lo han averiguado. Sería el único que vería que está exento de IVA.
En ese caso, ustedes tienen que identificar el valor de IVA de ese producto, ¿sí? Un caso, una fórmula acá sencilla, ¿sí? Digamos, para una sencilla, vendimos 30 millones en el año, digamos, por el valor, 30 millones, y le sacamos la base, 1,19 para encontrar la base del producto. ¿Qué significa? El valor del producto realmente son 30 millones, son 25 millones 210 y la base del producto son 25 millones 210. Ahora el IVA de esas ventas es la diferencia del valor de cómo lo vendí menos la base. En ese caso, el IVA que deben pagar ustedes o que han cobrado a sus clientes es de 4.189.916. Entonces lo deben calcular sobre el valor de las ventas que tienen ya proyectadas en el estado de resultados. En este caso proyecté unas ventas de 30 millones, el valor sin IVA de esos 30 millones son 25.210.000. En caso de un IVA del 19, si es IVA del 5%, pues se coloca 1,05. Y calculo el valor del IVA que retuve el cliente y que debo pagárselo al Estado como tal. ¿Listo? Y industria y comercio lo mismo, dependiendo de las políticas de cada uno de los departamentos o ciudades donde esté comercializando. En el caso de Bogotá, creo que está esta tarifa 0,966 dividida entre 1000 sobre el valor de las ventas. En ese caso, por ese valor de ventas, tendría que pagar una industria y comercio de 28.960 pesos. ¿Listo? Lo que es IVA y industria y comercio son calculados con el valor de las ventas. ¿Listo? Es importante que consulten nuevamente. Profe, Señora. perdón, no. Digamos ahí como nosotros en la agencia de turismo tenemos exentos esos impuestos, ahí no se pondría nada o se pondría el valor de impuesto de ingreso como tal, o sea que sí sería ese que acabaste de explicar. No, van ceros en el caso que ustedes estén exentos, pero les voy a